Nikola Tesla. Materia, éter y energía. Electrodinámica y tierra plana. A lo largo de este vídeo y con ayuda de Tesla, voy a desmontar el heliocentrismo y su modelo de la Tierra esférica. Lo primero ante todo tengo que aclarar que si bien es cierto que Tesla nunca dijo que la Tierra fuese plana, varios de sus conceptos aplicados e interpretados de manera correcta y algunas de sus teorías iban totalmente en contra del sistema heliocéntrico. Tesla siempre ha defendido que no somos más que autómatas y así nos lo contaba. Los seres humanos podían ser abordados como máquinas revestidas de carne. El cuerpo del hombre es una máquina perfecta. Conozco mi circuito y lo que es bueno para él. Alimentos que casi toda la gente come, para mí son nocivos y peligrosos. Para ajustar el circuito físico, además de los alimentos, el sueño es muy importante. A partir de un trabajo largo y agotador que requiere un esfuerzo sobrehumano, después de una hora de sueño estaría completamente recuperado. He adquirido la capacidad de administrar el sueño, quedarme dormido y despertarme en el momento designado. Si hago algo que no entiendo, me obligo a pensar en mi sueño y así encontrar una solución. El torrente sanguíneo puede ser controlado, y muchos procesos en y alrededor de nosotros. El ser humano es un autómata autopropulsado completamente bajo el control de influencias externas. Aunque parezcan voluntariosas y predeterminadas, sus acciones se rigen no desde dentro, sino desde fuera. Es como una carroza sacudida por las olas de un mar turbulento. Estas ideas echaban por tierra las teorías del Big Bang y de la evolución. A mi entender, quería decir que somos seres creados intencionadamente y que no vendríamos precisamente de una gran explosión cósmica. De hecho, la propia ciencia cuestiona el Big Bang. También aplastaría la idea de que hemos sufrido un proceso evolutivo de algún primate o simio. Para empezar, no es comprobable. La evolución significa que no puedes ver lo que sucederá a menos que vayas a vivir durante 7 millones de años. No se puede explicar. Es totalmente imposible. Si intentaras encontrar hechos que sean verdaderos, se anularía la evolución. Tesla continuaba diciendo: nuestros cuerpos son de una construcción similar y están expuestos a las mismas influencias externas. De esto se deriva una semejanza de respuesta y una concordancia de las actividades generales en las que se basan nuestras reglas sociales, nuestras leyes y demás. Somos autómatas controlados totalmente por las fuerzas del medio, zarandeados como corchos en la superficie del agua, pero confundimos el resultado de los impulsos del exterior con el libre albedrío. Los movimientos y otras acciones que llevamos a cabo siempre preservan la vida, y aunque aparentemente somos bastante independientes unos de otros, estamos conectados por lazos invisibles. Tengo el conocimiento de cómo transformar la energía mental y vital en lo que queremos, y lograr el control de todos los sentimientos. Los hindúes lo llaman Kundalini. Este conocimiento puede ser aprendido, por lo que se necesitan muchos años o se adquiere por nacimiento. La mayoría de ellos yo he adquirido por nacimiento. Se encuentran en la más estrecha relación con una energía sexual que es de la más extendida en el universo. La mujer es el mayor ladrón de esa energía, y por lo tanto del poder espiritual. Siempre lo he sabido y estuve en alerta. De mí mismo he creado lo que quería, una máquina reflexiva y espiritual. Con el paso del tiempo, se me hizo perfectamente evidente que yo era básicamente un autómata que estaba dotado con capacidad de movimiento, que respondía a los estímulos de los órganos de los sentidos y que pensaba y actuaba en consecuencia. Con todas estas afirmaciones y estudios de Tesla, podemos entender que el ser humano es una máquina perfecta en todos sus aspectos, un diseño inteligente de algo que no llegamos a comprender. Pero si existe una teoría que destruye por completo el heliocentrismo, esa es la teoría de la electrodinámica o dinámica de la gravedad de Nikola Tesla. Explica cómo se relaciona la supuesta gravedad con la fuerza electromagnética, un modelo sobre la materia, el éter y la energía, y cómo se relacionan estas tres cosas entre sí. Es una teoría de campo unificado, que une todas las fuerzas fundamentales existentes y las respuestas de las propias partículas en un marco teórico único. Tesla propuso que la gravedad es un efecto de campo y ahora se le está dando una consideración más seria por los científicos. En el momento que anunció su crítica sobre el trabajo de Einstein, Tesla fue criticado por la comunidad científica. Al principio se desarrolló esta teoría entre 1892 y 1894, durante el periodo en que Tesla estaba llevando a cabo experimentos con alta frecuencia y alto potencial de corrientes. Aunque estos principios orientaron su investigación y sus experimentos del futuro, no anunció su teoría hasta casi el final de su vida. La teoría dinámica de la gravedad no aparece ni se menciona en ninguna parte, y esto se debe a que sigue siendo un archivo clasificado por el gobierno de los Estados Unidos. Según sus propias palabras, ofrece una explicación tan plausible y satisfactoria de la trayectoria de los cuerpos celestes que echaría por tierra varias especulaciones y conceptos erróneos como la curvatura del espacio. Y continuaba diciendo: yo sostengo que el espacio no se puede curvar,
por la sencilla razón de que no puede tener propiedades. También se dice que Dios tiene propiedades. No tiene, son solo los atributos dados por nosotros y de nuestra propia fabricación. De las propiedades solo se puede hablar cuando se trata de materia que llena el espacio. Para decir que en la presencia de cuerpos el espacio se vuelve curvo, es equivalente a afirmar que algo puede actuar sobre nada. Yo, por ejemplo, me niego a suscribir tal punto de vista. La relatividad de Einstein es una magnífica composición matemática que fascina, deslumbra y hace que la gente se ciegue a los errores que subyacen en la teoría de la relatividad. La teoría es como un mendigo vestido de púrpura, los cuales la gente ignorante entornan como a un rey. Sus máximos exponentes son hombres brillantes, pero no son más que metafísicos en lugar de científicos. Los científicos de hoy en día han sustituido los experimentos por matemáticas, vagan sin rumbo de ecuación en ecuación y eventualmente esto les llevará a construir una estructura que no tiene ninguna relación con la realidad. Tesla continuó machacando la teoría de la relatividad durante toda su vida. Un ejemplo de esto fue su comentario publicado el 10 de julio de 1935 en el New York Sun. La teoría de la relatividad es una masa de errores y engañosas ideas que se oponen al sentido común. Ni una sola de las proposiciones de la relatividad ha sido probada. No se curva el espacio, sino la mente humana que no puede comprender el infinito y la eternidad. Si la relatividad ha sido claramente entendida por su creador, él ganaría inmortalidad, aun todavía físicamente, si esto le complaciera. Yo soy parte de una luz y es la música. La luz llena mis 6 sentidos. La veo, oigo, siento, huelo, toco y pienso. Pensando en ella significa mi 6º sentido. Las partículas de luz son notas escritas. Un rayo puede ser una sonata entera. 1000 bolas de relámpagos es un concierto. Para este concierto, he creado una bola de relámpagos que se puede escuchar en los picos helados del Himalaya. Si Einstein hubiera escuchado esos sonidos, no crearía las teorías de la relatividad. Estos sonidos son los mensajes a la mente indicando que la vida tiene un sentido, que el universo existe en perfecta armonía y su belleza es la causa y efecto de la creación. Esta música es el ciclo eterno de los cielos estelares. Los latidos del corazón del hombre son partes de la sinfonía de la Tierra. El espacio curvo es el caos no es música. Einstein es el mensajero de la época de ruido y de furia. De acuerdo con la teoría de la relatividad, 2 líneas paralelas se darán cita en el infinito. Por eso la curvatura del espacio de Einstein se enderezará. Una vez creado, el sonido dura para siempre. Para un hombre puede desaparecer, pero sigue existiendo en el silencio, que es el mayor poder del hombre. El 10 de julio de 1937, Tesla publicó una declaración en su 81 cumpleaños dedicada a Einstein. Era una crítica a la teoría de la relatividad. El supuesto de que los cuerpos actúan sobre el espacio circundante causando curvatura de la misma, le parece a mí ingenuamente que los espacios curvos deben reaccionar en los cuerpos y produciendo el efecto contrario, enderezar las curvas. Dado que la acción y reacción son coexistentes, se deduce que la curvatura del espacio es del todo imposible. Pero aún así, si no existiera, no podría explicar los movimientos de los cuerpos según lo observado. Solo la existencia de un campo de fuerza puede dar cuenta de los movimientos de los cuerpos como se observa, y su dispensa supuesto con una curvatura del espacio. Toda la literatura sobre este tema le es fútil y destinada al olvido. Así son todos los intentos de explicar el funcionamiento del universo sin reconocer la existencia del éter y la función indispensable que desempeñan los fenómenos. Como he rastreado documentos científicos en más de media docena de lenguas durante mucho tiempo sin encontrar el más mínimo indicio, considero que he sido yo quien ha descubierto de manera original esta verdad, que puede expresarse con esta afirmación. No hay energía en la materia aparte de la que recibe del entorno. Si bien esta declaración afirmó que Tesla había resuelto una teoría dinámica de la gravedad de que pronto esperaba dar al mundo, según los informes, murió antes de darse a conocer los detalles. Todavía hay un halo de misterio alrededor de su muerte, aunque la fecha exacta no es segura. Se especula que su muerte pudo haber sido causada por un exceso de presión o asfixia por parte de agentes con el fin de extraer y obtener los documentos secretos con respecto a esta teoría, ya que atentaba totalmente contra el modelo heliocéntrico y desmontaría su magnífico y siniestro plan. Murió a los 86 años, pero recordemos que varios ancestros de Tesla fueron centenarios. Uno de ellos vivió 129 años. Desgraciadamente, durante toda su vida le han boicoteado trabajos y robado sus patentes. Tal vez sea mejor en este mundo nuestro del presente que una idea revolucionaria o un invento, en lugar de ser ayudado y aplaudido, sea obstaculizado y maltratado en su adolescencia. La construcción de su transmisor de aumento, conocido como la Torre Wardenclyffe o Torre Tesla, también iba en contra del oscuro sistema que gobierna, pero en este caso aún no hacía falta matarlo. JP Morgan dejó de financiarlo y presionó a otros para que no lo hiciesen, y esto fue suficiente para que el proyecto de repartir energía ilimitada y gratuita a todo el planeta no prosiguiera.
He sacado a colación estos esquemas de funcionamiento como una mera posibilidad, porque en el futuro no serán necesarios para llevar la energía de un punto a otro. No habrá necesidad de transportarla, tan sencillo como eso. Las generaciones futuras tendrán la posibilidad de poner en marcha las máquinas con la energía que obtengan en cualquier punto del universo. No estoy diciendo nada nuevo. Se trata de una idea ya expresada en el delicioso mito de Anteo, que sacaba la fuerza de la Tierra, la misma que descubrimos en las sutiles especulaciones de uno de sus espléndidos matemáticos. Hay energía en el espacio, sin duda. ¿Será estática o cinética? Si es estática, nuestras expectativas se desvanecerán en el aire. Si es cinética, y estamos seguros de que lo es, que el hombre acomode su maquinaria a la marcha de la rueda de la naturaleza es solo cuestión de tiempo. He invertido todo mi dinero en experimentos para realizar nuevos descubrimientos que permitan a la humanidad llevar una vida un poco más fácil. Según la teoría dinámica de la gravedad, el concepto del éter es parecido a lo que sería la energía oscura hoy en día. Tesla decía que el espacio no era curvo y que todas las fuerzas se relacionaban entre sí, tanto la velocidad del sonido como la velocidad de la luz como los rayos X, y que para resolver este fenómeno se utiliza la misma matemática. Recordemos que Tesla era un auténtico autodidacta y un gran físico y matemático. En primer lugar, hay que partir de que esta no es una fuerza de atracción como se cree, sino una fuerza de empuje, y así debe ser tratada para efectos de la física. Existe algo que nos empuja desde arriba hacia abajo. Proviene como respuesta o reacción a la acción de fuerzas electrostáticas y electromagnéticas terrestres. Así lo entendía Tesla. Creo que la explicación más probable y plausible para la mayoría de estos fenómenos reside en el mundo microscópico de las moléculas y los átomos que giran y saltan de órbita en órbita, tan parecido por otra parte a los cuerpos celestes que contemplamos como el Sol y la Luna, portadores y muy probablemente agitadores del éter, o en otras palabras, portadores de cargas estáticas. La rotación de tales moléculas y del éter genera esfuerzos o tensiones electrostáticas. El equilibrio de esas tensiones del éter desencadena otros movimientos o corrientes eléctricas a su vez, y la trayectoria orbital que siguen es la causa del magnetismo eléctrico y permanente. Se ha observado un flujo de electricidad positiva que se mueve hacia abajo desde la atmósfera hacia la Tierra. La causa es la carga negativa de la Tierra, que atrae iones positivos de la atmósfera. Un sistema eléctrico generado por procesos naturales. Las fuerzas mencionadas pueden traducirse en una sola gran fuerza natural de empuje, que vendría sustituyendo a lo que comúnmente se conoce como la fuerza de gravitación terrestre. Tesla decía: el proceso implicado en la generación de las ondas es el siguiente. El Sol proyecta partículas cargadas que conforman una corriente eléctrica que pasa a través de un estrato conductor de la atmósfera de aproximadamente 10 kilómetros de espesor y que envuelve a la Tierra. Esta transmisión de energía es exacta a la que yo puse de manifiesto en mis conferencias experimentales, en la que un extremo del cable está conectado a un generador eléctrico de alto potencial, mientras que el otro extremo está libre. En este caso, el Sol representa el generador y el cable el aire conductor. El paso de la corriente solar implica la transferencia de cargas eléctricas de partícula a partícula a la velocidad de la luz, de lo cual resulta la producción de ondas extremadamente cortas y penetrantes. Como el estrato de aire mencionado es la fuente de las ondas, se sigue que los llamados rayos cósmicos que se observan a grandes altitudes deben aumentar a medida que dicho estrato se aproxima. Mis investigaciones y cálculos han sacado a la luz los siguientes hechos vinculados a esto. 1. La máxima intensidad de los denominados rayos cósmicos debe ocurrir en la porción cenital de la atmósfera. 2. La intensidad debería aumentar con más y más rapidez hasta una altura de unos 20 kilómetros, donde comienza el estrato de aire conductor. 3. De ahí en adelante, la intensidad debería caer, primero lentamente y luego a gran velocidad, hasta alcanzar un valor insignificante a una altitud de unos 30 kilómetros. 4. El alto potencial debe manifestarse en el extremo libre del cable terrestre, lo que equivale a decir en el lado que está oculto al Sol. Desde este último, la corriente es provista a una presión de unos 216.000 millones de voltios, y hay una diferencia de 2.000 millones de voltios entre el lado iluminado del planeta y el oscuro. La energía de esta corriente es tal que explica fácilmente la aurora y otros fenómenos que se observan en la atmósfera y en la superficie de la Tierra. Tesla también afirmó que la radiación electromagnética se propaga a través del éter. Pero, ¿qué es el éter? Según Aristóteles y sus colegas griegos, el éter era la quinta esencia, el quinto elemento que nutre a los otros cuatro: tierra, agua, aire y fuego. Y para los antiguos maestros védicos, el éter es el akasa, el on primordial del que nació el universo. Hace miles de años, el Nada Brahma de los Vedas enseñaba que el universo es vibración. Cuando Tesla conoció a Swami Vivekananda, se quedó fascinado. Era un maestro espiritual que viajaba por el mundo para difundir el yoga y su doctrina Vedanta.
Le habló a Tesla de la casa, como el origen de todo y campo vibratorio, y del prana, la fuerza vital que mueve el universo. Tesla supo de inmediato que se encontraba ante una verdad profunda. Si lo que quieres es encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. El éter permite a la materia pasar casi libremente por ella, y en él, las ondas son electromagnéticas y electrostáticas. La sustancia primigenia emana remolinos infinitesimales a una velocidad prodigiosa, se convierte en materia bruta, el movimiento cesa y la materia desaparece, volviendo a la sustancia primaria. Tesla dijo: el universo tiene una sola sustancia y una energía suprema con un número infinito de las manifestaciones de la vida, y son las partículas que mantienen el universo en armonía y la vida en la eternidad. Para intentar demostrar que el éter no existía, se hizo el experimento que se conoce como Michelson-Morley. La idea de Michelson era medir el movimiento de la Tierra en referencia al éter, o como él mismo decía, si la Tierra se mueve en su seno, medir la velocidad del viento del éter. Si nuestro planeta se mueve en el seno del éter en reposo y la luz viaja a una velocidad constante respecto al éter, Michelson pensaba que si se medía la velocidad de la luz respecto a la Tierra cuando ésta se mueve en la misma dirección y sentido del movimiento del planeta, resultaría una velocidad inferior que cuando se midiera en sentido contrario. Pero el resultado del experimento fue nulo, y se aceptó e interpretó como que la teoría que sustentaba el resultado que nunca se observó era conceptualmente errónea. Michelson y Morley no podían interpretar más que concluyendo que la velocidad del viento del éter era nula. Para cualquier orientación de los rayos de luz respecto a la dirección del movimiento orbital de la Tierra, no existía viento del éter. Dado que creían que la Tierra estaba en movimiento, resultaba imposible que el éter estuviera en reposo. Lo que en realidad el experimento confirmó con su resultado nulo es que vivimos en una Tierra inmóvil y la existencia del éter no se puede cuestionar, pero esta opción nunca la leerás en los libros de ciencia. Rápidamente el sistema colocó a Einstein para despistar con su relatividad. Hay algo paradójico en la historia de la ciencia, y es que la palabra éter se proscribió en física, pero el concepto de que algo con propiedades físicas llenaba todo el universo es innegable antes y ahora. El concepto del éter está plenamente vigente, pensando en las fluctuaciones cuánticas del vacío de las que tanto se habla, o el propio campo de Higgs tan de actualidad en nuestros días. Tesla nos decía: lo que se considera como espacio vacío es solo una manifestación de la materia que no está despertada. No hay espacio vacío en este planeta ni en el universo. Cuando en 1915 Einstein enunció la teoría general de la relatividad, instauró el concepto de espacio-tiempo, el cual interactuaba con la masa, transmitiendo la gravedad a través de su propia deformación. Lo que realmente hizo es establecer un concepto de éter, borrando de un plumazo el concepto de vacío. En el lenguaje físico se emplea alegremente la palabra vacío, cuando es algo que realmente no existe, mientras es tabú hablar del éter, cuando es algo que evidentemente es real. Con todos estos datos, el único modelo real, demostrable y replicable a cualquier escala y presente en todo el planeta, como por ejemplo las células, semillas, flores, árboles y animales, es el toroide o toro. El toroide o patrón primario es una dinámica energética, una superficie continua con un agujero en ella. La energía fluye a través de un extremo, circula alrededor del centro y sale por el otro lado. Es el único patrón de energía que puede conservarse, retroalimentarse y estar hecho de la misma sustancia que lo que le rodea, como un tornado, un anillo de humo en el aire o un remolino en el agua. Desde las estructuras atómicas hasta el universo en su conjunto, todo se genera de la misma forma toroidal, en constante expansión y contracción, produciendo la tensión necesaria para perpetuar el funcionamiento del sistema. El universo es una fábrica de toroides. Extiende sistemas autoorganizados, o sea, sistemas que se conocen a sí mismo, que se controlan a sí mismo y que son visibles a varias escalas, revelándose en el campo magnético que envuelve, por ejemplo, tanto a la Tierra como al individuo y al átomo. La estructura subyacente del toroide, su esqueleto, es el vector en equilibrio. Es el modelo por el cual la naturaleza transforma la energía en materia. Un toroide es como la respiración del universo. Es la forma que toma la corriente de energía a cualquier nivel de existencia. Pero también existe una estructura subyacente en cómo encaja la corriente, una especie de esqueleto. Se llama vector en equilibrio, un término acuñado por uno de los grandes pensadores del siglo XX, Buckminster Fuller. Inspirado por la obra visionaria de Fuller, me pasé décadas investigando las dinámicas del vector en equilibrio y del toroide. Ahora mismo estamos en uno de los lugares sagrados más antiguos del mundo, el templo de Osiris en Abidos, Egipto. Se han encontrado muy pocos símbolos y signos en el templo de Osiris. Sin embargo, hay un dato muy importante en ese templo.
Es un dibujo apenas visible, pero muy preciso y claro. No está grabado con cincel en la piedra, ni tampoco esculpido. Está grabado con un objeto candente en la estructura atómica de la piedra, de una forma extraordinaria. Nassim ha descodificado el símbolo de Osiris en 3 dimensiones. Ya que nuestro mundo no está formado solo por 2 dimensiones, tiene sentido que los códigos que transmiten información sobre nuestro mundo tampoco se limiten a diseños planos. Su versión tridimensional del símbolo de Osiris empieza con el vector en equilibrio, un campo de fuerza en perfecto equilibrio que irradia 12 líneas de energía iguales. Estabilizan su centro como los 12 radios de una rueda. El modelo primario de esta corriente de energía en equilibrio alrededor de esta estructura es el toroide. Aquí lo ampliamos a la siguiente escala con un total de 64 pirámides llamadas tetraedros. Si incluimos esferas que representen el campo de energía toroidal que envuelve a cada una de las pirámides, y después eliminamos las pirámides, nos encontramos una matriz que es, sorprendentemente, una superposición exacta del símbolo de Osiris. Un modelo tridimensional con el mismo modelo que fue grabado con un objeto candente en el muro de piedra del templo egipcio hace miles de años. Bueno, ahora viajemos a través de los continentes, de Egipto a China, donde la misma figura geométrica aparece en otro lugar sagrado construido en 1420. Si vas a la ciudad prohibida, allí residen los dioses del sol y allí encuentras en la entrada a los perros Fu, los guardianes del conocimiento, quienes lo protegen bajo sus patas. La misma figura geométrica de 64 unidades de energía aparece codificada de nuevo. Entonces me empecé a preguntar, ¿es una simple coincidencia que ese diseño exacto aparezca en lugares tan importantes en 2 continentes diferentes? Pero luego Nassim me enseñó que a lo largo de los siglos, esta figura geométrica de 64 puntos aparece codificada de nuevo en otras culturas de todo el mundo. El árbol de la vida de la cabalística hebrea crea la misma estructura que hemos visto, con el vector en equilibrio de nuevo incluido en cada uno de los niveles. El sistema de sabiduría ancestral chino llamado I Ching se basa en 64 hexagramas, símbolos formados por grupos de 6 líneas, algunos continuos y otros discontinuos. Y se pueden unir como las 6 caras de un tetraedro, y juntos formarían el cristal tetraédrico de 64 caras. Este mismo patrón aparece en los estudios científicos modernos. La doble hélice tiene un alfabeto de 64 codones que se utilizan para codificar el ADN humano. La Tierra, como todo lo que nos rodea, está en constante vibración, se contrae y expande de continuo. Con todo, me atrevo a afirmar que la Tierra en su parte física sería plana, y energéticamente una esfera autoorganizada y autosostenible, como si de un mecanismo inteligente se tratase, donde la energía está siendo empujada hacia adentro y al mismo tiempo proyectada hacia afuera, ejerciendo una presión y un empuje constante y uniforme, dando lugar a lo que conocemos como aceleración de la gravedad. Las partículas cargadas interactúan y mediante la fuerza magnética de la Tierra se generan ondas electromagnéticas que utilizan como medio de propagación el éter. La presión generada entre las partículas es lo que se conoce como gravedad, no siendo esta una fuerza de atracción, sino una fuerza de empuje, generando en su movimiento partículas que adquieren masa. Si así fuese, estaríamos rodeados por un domo electromagnético que produce una fuerza de empuje constante de arriba hacia abajo, y el mundo que conocemos se correspondería a la mitad superior del toroide, y daría la sensación de estar en una Tierra plana con un agujero central en ella, debido a la entrada de toda la energía generada por la fuerza toroidal, creando 2 campos magnéticos polarizados, opuestos e iguales. Eso también coincidiría con las leyendas y mitologías sobre el inframundo. No es que estuviese dentro, es que estaría debajo, en la otra mitad del toroide. De ahí que antiguas religiones lo denominaran las aguas del mundo inferior.
La barrera que lo separaría todo sería efectivamente la Antártida, un anillo de hielo que rodearía el toroide por su ecuador. Recordemos que la gran mayoría de antiguas civilizaciones representaban en su cosmología una Tierra circular y plana en el medio de una esfera etérea. Tesla afirmaba: solo la existencia de un campo de fuerza puede accionar los movimientos de los cuerpos tal como observamos, y esta afirmación prescinde de la curvatura del espacio. Toda literatura sobre estos temas es inútil y está destinada al olvido, igual que todos los intentos de explicar el funcionamiento del universo sin reconocer la existencia del éter y la función indispensable que desempeña en todos los fenómenos. No es posible la idea de que este modelo sea válido para una Tierra globo, ya que la energía asciende en el ecuador del toroide y la compresión del éter viene dada de arriba hacia abajo y no se produciría la fuerza de empuje electromagnética creada por el toroide en zonas que no estén en el norte o en el sur del planeta bola. Todo lo que esté fuera de estos puntos no estaría pegado al planeta al no existir la gravedad como la conocemos, debido a la existencia innegable del éter de Tesla y su fascinación por explicar y demostrar el funcionamiento de los cuerpos celestes con electricidad y magnetismo, que con su comportamiento en apariencia dual es único entre las fuerzas de la naturaleza con sus fenómenos de atracción, repulsión y rotación. Tesla así también lo creía. Un buen ejemplo para la interacción se hace evidente en la gravitación, que debe más bien ser denominada compresión universal. Los cuerpos materiales no gravitan entre sí, sino que es el éter el que hace que un cuerpo material presione a otro. Llamamos erróneamente gravitación a este fenómeno. Con todo esto y bajo mi punto de vista, puedo concluir que físicamente vivimos en una Tierra plana, inmóvil y estacionaria, que energéticamente representa un toroide, donde lo que conocemos como estrellas y planetas giran en un campo electromagnético, y que el Sol y la Luna siguen una trayectoria orbital debido al magnetismo eléctrico y permanente. Hay quienes afirman que, de ser así, el electromagnetismo solo afectaría a materiales con carga positiva o negativa y a metales magnéticos, y que todo lo restante a nuestro alrededor no tiene carga, pero no comprenden que toda la materia es originaria de la luz que emana de la fuente creadora. Para ellos, dedico esta reflexión y maravillosas palabras de Tesla. Todo es la electricidad. Primero fue la luz, fuente sin fin de donde procede lo material y lo distribuye en todas las formas que representan el universo y la Tierra con todos sus aspectos de la vida. El negro es el verdadero rostro de la luz, solo que no lo vemos. Electricidad soy. Yo soy la luz en la forma humana. La materia se crea a partir de la energía original y eterna que nosotros conocemos como la luz. Ella brillaba, y fueron apareciendo las estrellas, los planetas, el hombre y todo lo que hay en la Tierra y en el universo. La materia es una expresión de infinitas formas de la luz, porque la energía es más vieja que ella. Hay 4 leyes de la creación. La primera es que la mente no puede concebir o medir matemáticamente la fuente de toda la trama desconcertante y oscura. En esa parcela cabe todo el universo. La segunda ley reside en la oscuridad expansiva, que es la verdadera naturaleza de la luz, de lo inexplicable, y es transformado en la luz. La tercera ley es la necesidad de la luz de convertirse en una materia de la luz. La cuarta ley es: no hay principio ni fin. Las 3 leyes anteriores siempre tienen lugar y la creación es eterna. Todo lo que alguna vez hemos visto, escuchado, leído y aprendido nos acompaña en formas de partículas de luz. Mi cerebro es solo un receptor. En el universo hay un núcleo de donde obtenemos el conocimiento, la fuerza, la inspiración. No he penetrado en los secretos de este núcleo, pero sé que existe. Me entrego al constante placer de creer que los mayores misterios de nuestro ser todavía no han sido comprendidos, y que al contrario, a pesar de todos los indicios de nuestros sentidos y de todas las enseñanzas de las ciencias exactas y numéricas, puede que la muerte como tal no sea el fin de la maravillosa metamorfosis que presenciamos. Todo es la luz, y recuerde, no hay hombre que existió y no murió.